en la mañana de hoy para hablar sobre el tema militar, sobre el tema de fronteras, sobre lo que ocurre dentro de los cuarteles. ¿Hay ruido? ¿No hay ruido? ¿Qué está pasando? Porque la hemos escuchado en las últimas semanas hablar de que el régimen realmente no va a tardar mucho, que esto va a caer. Ella es Sebastiana Barra, nuestra amiga, que ya está con nosotros. Seba, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí de nuevo. Hola, Enler. Hola, Norexa. Un saludo Hola, para un ustedes y para la placer. audiencia. Gracias por estar aquí. Sé que estás full trabajo y haces ese paréntesis para estar con nosotros. A ver, Sebastiana, has dicho, y después vamos a hablar sobre los últimos videos que ha generado polémica en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero te he escuchado decir en dos o tres oportunidades que la situación de Venezuela, el régimen, el régimen que tiene corto plazo para caer, que esto no va a durar mucho en el tiempo. ¿En qué te basas? A ver, Enler, primero y principal, yo he afirmado que el fin de la revolución bolivariana está decretado. Ujú, Lo decretó precisamente las elecciones del 28 de julio, ujú. con una cantidad de antecedentes antes. Pero más aún, he afirmado que dentro de la revolución bolivariana y fuera de ella hay tantos o más conflictos que los que Nicolás Maduro pudiera realmente enfrentar y manejar. Porque el problema es que estas revoluciones se alimentan primero de sus propios hijos, pero además se alimentan de falsedad, de maldad, de puestas en escenas, de represión, y eso tiene consecuencias a la larga. Pero si a eso le sumamos lo que está ocurriendo a nivel internacional, pues cuando uno ve el panorama de lejos, y por eso es que yo a veces insisto mucho en esto de no vivir del acontecer diario, de la burbuja, de esos trapos rojos que lanza el régimen venezolano, que además se los ha copiado anteriormente de lo que ha sucedido en Cuba y en otros países con regímenes similares. Sin duda, Norexa, querido Enler, lo que está sucediendo en Venezuela es absolutamente distinto a lo que ha ocurrido en 25 años antes. Y esta situación es lo que precisamente hace que el desespero que tiene, y que me imagino que ustedes lo han visto de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, es decir, todos están desaforados, cometen cada día mayores errores y con juegos de ajedrez, este es un jaque mate cantado. Está ahí unas jugadas más, unas jugadas menos. Pero el régimen, por supuesto, se defiende, se retuerce en su miseria y en su desespero. Pero creo que el indicio de que haya aparecido además figuras como este individuo Erich Prince, eh, como ha sucedido también con unos militares, por cierto, falsos que aparecen por allí llamando a unas operaciones y a unas alianzas, pues es lo que a uno le indica que sin duda alguna hay una jugada que tiene un fin para este régimen. No, Es lo que tú dices, yo lo siento, digamos que ellos están fuera de control. Digamos que todo, tienen algunos temas que tú dices que tratan como que lo tienen, es un guión que tienen hecho y lo agarran, pero ni siquiera lo usan en la oportunidad que les conviene. O sea, que están muy desacertados, es lo que tú dices. Pero tú decías algo que a mí me llamó la atención, que Maduro está con la milicia, pero sin la Fuerza Armada. Y yo quiero llegar allí para explicarle, nos expliques a todos por qué tú aseguras esto de que está sin Fuerza Armada, pero con milicia. Bueno, casualmente este video reciente donde aparece el hermano del comandante estratégico operacional, me refiero al mayor general Johan Alexander Hernández Lares, con un grupo de oficiales,
todos con sus uniformes de la milicia, además cada uno con un discursito radical. O sea, esto fue una puesta en escena sin duda alguna. Ahora, ¿por qué con la milicia? Bueno, porque sin duda alguna Nicolás Maduro necesita demostrarle al mundo y al país que él tiene a la Fuerza Armada consigo. Pero ojo, no olvidemos que la milicia no son estos oficiales que aparecen en el video que están mostrando. La milicia que tiene cerca de 6 millones de personas inscritas, 6 millones de personas inscritas, que además se consume el más alto porcentaje del presupuesto del Ministerio de la Defensa. No son militares, son civiles. La gran mayoría, es decir, el porcentaje casi de la gran totalidad de esa milicia son civiles. Y de ahí viene un video, por cierto, que me resultó muy risible, que yo presenté en mi programa, de estos entrenamientos con garrote. Pero además tienen allí una cartelera, tienen a un entrenador y tienen unos garrotes, realmente unos palos, chicas, entrenando a la gente. ¿Para qué? Bueno, porque es que el régimen venezolano necesita hacer creer que el pueblo llano, que el pueblo venezolano, que el común de la gente está llamada a defenderlo a él, a defender a la revolución. Resulta que eso es falso. Mire, también han ocurrido voces que dicen que Venezuela, bueno, que nosotros no tenemos armas, sino que es que tenemos que contar con los garrotes, y precisamente el mismo general Johan Hernández Lares ha dicho que nosotros debemos ser al estilo de Vietnam, porque, por supuesto, hay una referencia histórica para los más jóvenes que no lo saben, y bueno, y para ustedes, oh, chicos, que la historia de para mí. Claro, para mí. Que el Vietnam demostró una derrota bien impresionante para los Estados Unidos y que los vietnamitas pues resultaron sorpresivamente, digamos, aunque no se hayan catalogado como triunfadores, pero la verdad fue que tuvieron un movimiento de resistencia impresionante y lo hicieron sin haber tenido gran armamento, sino utilizando estrategias propias de supervivencia de esta población. Bueno, nosotros no estamos en esa circunstancia, ni nos parecemos a Vietnam para nada, porque les comento que nosotros tenemos armamento poderoso en Venezuela. Fíjese, Brasil, que es el país con mayor poder militar que tenemos en el sur del continente, pues obviamente es un gigante, pero en algunas cosas realmente no los envidiamos. Venezuela tiene, entre otras cosas, numerosa cantidad, miles de misiles, tiene tanques, es verdad, medio choreteado allí y demás con problemas, pero tenemos aviones poderosos, aún hay algunos F-16, tenemos algunos Sukhois, es decir, Venezuela tiene armamento, además de la cantidad de armamento comprado a Rusia. Pero operativos, ¿no? Bien operativos. Sí, operativos. Estoy hablando de lo que es operativo, por eso digo que hay algunos aviones F-16, algunos Sukhois, ¿ok? No, obviamente no todos, y sí es verdad que algunos tanques de los cientos y picos que había sufrieron algún desperfecto, pero también recordemos que cuando el general Domingo Hernández Lares llegó al Comando Estratégico Operacional, una de las cosas que hizo fue rescatar, como él dijo, tanques, y les ofrecieron a los militares, aunque parezca una cosa absurda, pero sí lo hicieron, que para poder ascender debían rescatar un tanque. Entonces, ¿qué sucedió? Claro que se rescataron algunos tanques y alguien, y quizás la audiencia inteligentemente pueda preguntarse, pero Sebastiana, ¿cómo se te ocurre decir que cualquiera puede rescatar un tanque? Bueno, porque habían tanques que sencillamente estaban paralizados por cosas menores. De repente que si
yo no sé si lo de los tanques se llama llanta, no sé, estos repuestos de goma que tienen, detalles, baterías, cosas por el estilo, pero sí se rescataron, se reciclaron los materiales de unos tanques por otros y se rescataron. Entonces, Venezuela tiene poderío militar. ¿Qué es lo que nos hace distintos? Pues que no tenemos el compromiso necesario que debe tener un ejército para salir triunfante. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con lo que hicieron los vietnamitas, que no tenían armas, pero tenían toda la voluntad, el sentido de patria, la defensa de su territorio y de su soberanía. Y por eso se sacrificaron. Lo mismo que está ocurriendo en Ucrania. Lo de Ucrania no es un problema de armamento, es un problema de que la población que se quedó ahí convencida de que tienen que defender el territorio y la soberanía. Ahora yo les pregunto a ustedes venezolanos, y a ti, Enli, y a ti, querida Norexa, ¿de verdad usted cree que una persona con esas de las que ustedes hablan reiteradamente, familiares, amigos, gente, colegas, está dispuesto a defender esa revolución bolivariana? No. No. ¿No? Nadie te dice, nadie está dispuesto a defender la revolución bolivariana, porque resulta que defender la revolución bolivariana sencillamente es defenderle los privilegios a un grupo, a una camarilla que está en el poder, mientras la gente se está muriendo de hambre, sin asistencia médico-asistencial, sin una educación de calidad, en condiciones realmente paupérrimas. Y para completar, coaccionados, amenazados, amedrentados. Por ahí hay en todo el país una cantidad de alcabalas o puestos de control, revisando vehículos, buscando teléfonos. ¿Eso qué es? Terrorismo. Y es que Nicolás Maduro pretende decirle al mundo y al país que con esa población está contando. No crean. Por eso es que yo de algo estoy convencida, es de que lo único que le funciona al régimen venezolano es el aparato de propaganda y sin duda el desarrollo que han hecho con organismos de inteligencia para sembrar miedo, para aplicar terrorismo y persecución. Ahora te pregunto, Sebastiana, esta fisura interna dentro de los cuarteles, ese no estar con la voluntad de defender una revolución, se ha profundizado luego del 28 de julio, eso viene un proceso de hace mucho tiempo, pero se ha generado más, ese quiebre ha sido mucho más pronunciado a partir del 28. Pregunto. Mira, Enler, yo creo que el que se llevó la mayor sorpresa de lo que estaba ocurriendo en los cuarteles, de tener el panorama claro de lo que estaba sucediendo en los cuarteles, fue precisamente Nicolás Maduro, porque no esperaban que la Fuerza Armada no lo respaldara, ni siquiera con el voto. Ya no estoy diciendo que con las armas, que salgan allí tú sabes, a defender a Maduro. No, no. Maduro lo único que le estaba pidiendo era que votaran por él. Los generales, los comandantes en cada uno de los cuarteles pregonaba a sus subalternos. Hay que defender la patria, hay que defender la revolución, hay que defender a Nicolás Maduro. Es decir, les estaban diciendo a la gente que el comandante en jefe de la Fuerza Armada necesitaba solamente el voto. Eso era lo único que necesitaba, el voto. No que dejaran el pellejo allí en el terreno, no, solamente el voto. Bueno, pues ni eso se lo dieron. Ni eso se lo dieron. Entonces, para el propio Nicolás Maduro, como para Diosdado Cabello, fue una gran revelación que no solamente la gran mayoría de los empleados públicos no se dieron al chantaje, sino que la propia Fuerza Armada, aquí dentro del corazón militar de Venezuela, como es el Fuerte Tiuna, no votó por Nicolás Maduro. Entonces, ahí obviamente que hay un replanteamiento de la estrategia. Y Nicolás Maduro se propone, oye, no te respondí la pregunta, pero la respondo ahora. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro se atrinchera con la Milicia Nacional Bolivariana. Porque si Nicolás Maduro estuviese convencido de la defensa, primero de toda la milicia, que estoy hablando como de 6 millones de personas inscritas,
Alguien decía en estos días, pero qué tontería, ¿cómo se le ocurre que hay 6 millones de milicianos si Nicolás Maduro no votó, no tuvo ni 3 millones de votos? Bueno, porque es que primero y principal no significa que los 6 millones de milicianos iban a votar por Nicolás Maduro. Es que ni los milicianos están convencidos de eso. Pero además, la cifra de 6 millones no es que yo me la estoy inventando. No, es que el propio Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional, han revelado las cifras de la milicia. Pero además, yo hice un trabajo hace unos años donde explicaba por qué la milicia tenía tal cantidad de millones de personas. Bueno, porque le voy a decir algo, hay muchas personas que no saben que están en la lista de los milicianos. Porque la milicia en el fondo es sencillamente la posibilidad de pagarle a la gente estas ayudas que les dan mensuales para que se mantengan ahí. Y muchas de esas personas ni idea tienen de que realmente pertenezcan a una lista de milicianos. Por eso es que yo estoy absolutamente segura que ahora Nicolás Maduro tiene que recurrir al cuento de la milicia o a esa parte de la milicia que no son militares, a esa parte de la milicia que no, muchos de ellos ni siquiera son venezolanos, para que sepan. Les voy a decir que es de las cosas más perversas que ha hecho la revolución. Mire, desde el inicio, estando Hugo Chávez en el poder, ¿recuerdan aquel cuento de la cedulación? Sí. De que supuestamente había que cedular a los extranjeros que en Venezuela, que tenían 10 años, que era un problema de justicia. Bueno, eso en el fondo, si bien es cierto, cedularon a mucha gente que en justicia debía ser cedulada. La verdad fue que le sirvió a Hugo Chávez para meter en esa cedulación a una cantidad de guerrilleros y terroristas que hoy en día no solamente tienen cédula venezolana, sino pasaportes venezolanos. Y lo sé porque incluso yo vi a unos comandantes que había conocido en el estado Apure, en la época en que me encontraba en ese territorio cubriendo la frontera, después con cédula venezolana. Pero más aún, hay un famoso comandante que después estuvo preso por el asesinato de unos militares en Amazonas. Y ese comandante, alias Garganta, tenía no solamente la cédula venezolana, tenía su carnet de la patria, chico. Tenía su documento. O sea, ese individuo colombiano, con su nombre colombiano, tenía documentos venezolanos, entre ellos la cédula de identidad y, como les digo, el propio carnet de la patria. Entonces, dentro de la milicia hay un sector que está absolutamente comprometido con Nicolás Maduro, porque es con ese grupo con el que Nicolás Maduro pretende contar para que lo defienda si la Fuerza Armada o cualquier otro sector del país pretende sacarlo del poder. Unas horas que se había ordenado un acuartelamiento tipo A en la Fuerza Armada Nacional. ¿Tú tienes alguna información sobre el particular? No. Mira, una cosa que les voy a decir. Si algo ha hecho el régimen venezolano, como decía al principio, es el uso de la propaganda. Sí. Y para eso usa a sus periodistas de propaganda, pero también filtrando información hacia diferentes sectores. Porque a nadie más que al régimen venezolano le conviene crear un estado de alarma. Le conviene mantener a la opinión pública en expectativa de que algo puede suceder, de que, bueno, ante las circunstancias, cuidado si de repente en Miraflores hay mucho miedo y cosas por el estilo, pero realmente uno debe tener sumamente cuidado con esos juegos psicológicos, porque en la Fuerza Armada el grupo de poder se ha atrincherado en Caracas. ¿Qué está sucediendo en el interior del país? En el interior del país lo que está sucediendo es extorsión. Están deteniendo gente para extorsionarla.
para decirle que, mire, usted apareció aquí en una foto, mire, usted estaba protestando, mire. Pues bueno, pues obviamente que saben que gente de algunos recursos económicos, gente que tiene alguna empresita o tiene algún negocito, que colaboró con alguna acción para la oposición, pues los extorsionan. Pero ahí no hay ninguna acción de ningún tipo militar. Nicolás Maduro está atrincherado en Caracas con un sector, ese que ustedes vieron en el videíto ese del general Johan Hernández Lares. ¿Por qué? Porque el general Johan Hernández Lares no tiene vuelta atrás. Si él y su hermano acaban de ser sancionados por los Estados Unidos. ¿Y por qué son sancionados? Por violación de derechos humanos, por represión, no por cualquier cosita, ¿no? Y sin duda que lo que está ocurriendo a nivel de la justicia internacional va a tener peso. Acaba de ocurrir en Argentina con la detención con la orden de detención a Nicolás Maduro, con la solicitud que hicieron los fiscales de que Nicolás Maduro debería ser detenido. Mire, eso no es cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, toda esta plataforma de propaganda del régimen venezolano pues difundió inmediatamente lo que decidió Tarek William Saab con la orden de detención al presidente Milei. Sí. Pero eso es una payasada. Lo que hizo Tarek William Saab es una payasada y no es así lo que está ordenando los fiscales contra Nicolás Maduro. Y el juez, eso tiene un nombre acá, no me acuerdo cómo es que se llama, que es una especie de corte federal que ordenó la detención de Nicolás Maduro. Eso tiene peso porque resulta que esa orden es por violación de derechos humanos y se circunscribe a un principio universal. Yo creo que eso tiene consecuencias. Así mismo, Emma, te lo coloco en pantalla, dice, alcance de aplicación del principio de jurisdicción universal de la Cruz Roja Internacional. Dice, el principio de la jurisdicción universal es una de las herramientas primordiales para garantizar la prevención de las violaciones graves del derecho internacional humanitario y en caso de que ocurran, que se apliquen sanciones penales pertinentes. Esto es conformidad con los convenios de Ginebra de 1949, para que sepa que esto no es eso, como dices tú, esta aberración jurídica y esta propaganda que quiere hacer Tarek William Saab. Bueno, si tú vas a meter preso a Nicolás, yo voy a meterte preso a ti, a Milei, a Patricia Burri, o sea, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Claro, por el detallito de que no hay jurisdicción universal en Venezuela, es un detallazo, pues. Pero fíjate, tú, digamos, evaluabas, el pueblo le respondió a la libertad y a la democracia. Maduro, incluso los militares, Maduro no tendrá muchos aviones, tendrá mucho eso, pero le da pánico que quien se monte ahí sea en su contra, actúe en su contra. Y esa resistencia pues activa que se ha tenido por parte de los venezolanos, que también es histórico. Bueno, Biden ayer hablaba de la apartheid y también hablaba del muro de Berlín y además unía a Venezuela. Imagínate tú el drama que se está viviendo en nuestro país, Perdona, Norexa, que es este asunto. Perdón, Norexa, pero no dejes de mencionar lo que dijo Biden. La gente sabe que yo no soy pro estadounidense ni defensora de eso, pero le puedo decir algo que a mí me resultó interesante. Esa frase de Biden de que el mundo sabe lo que sucede en Venezuela. Eso fue demoledor. Lo dijo ayer y con eso iniciamos hoy. Fíjate, Sebastiana, no acostumbro de repente, pero te voy a preguntar algo que ha sacado Tamara Sujo en el día de hoy sobre una nueva cárcel que está, Tamara Sujo dice hoy, denuncia nueva cárcel del régimen para presos políticos en Napromil, ubicada en el fuerte Guaycaipuro en Charallave. El galpón donde están los detenidos se asemeja a una gran jaula de animales, donde las celdas están bajo tierra, como si fueran alcantarillas, y los custodios caminan por encima de los detenidos, viéndolos a través de las rejas que conforman el techo, y saca esta fotografía, no sé si lo habías visto. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué sabes tú de esto? No sé la verdad si el régimen se le ha ocurrido otra cárcel, ¿no? Recuerde que, a ver, nosotros tenemos los Centros Nacionales de Procesados Militares, que son los CESNAPROMIL, tiene como su sitio, digamos, más importante o central la cárcel de Ramo Verde. Y tenemos dos que son, digamos, también reconocidos
2 que es uno en Monagas, y en La Pica, y otro en Santa Ana del Táchira. En la propia cárcel de Santa Ana del Táchira, antes de uno entrar, ahí a mano derecha, a mano izquierda, perdón, hay una parte que es la parte del Centro Nacional de Procesados Militares, que es independiente. Ahora, algunos centros, algunas unidades militares tienen, digamos, unos sitios de reclusión de militares, eso siempre los han tenido, porque si un militar de esa unidad comete un delito o sucede algo, ellos lo que hacen es que los detienen mientras o los presentan a los tribunales o a las fiscalías, o sencillamente si son sometidos a castigo. Ahora, no sé exactamente si eso que me dices que está revelando Tamara Sujú sea realmente así. No tengo por qué dudarlo tampoco. Sí, fíjate que leía y decía, bueno, lo que tú hablas de la propaganda es una cosa insólita, y de manejar la manipulación a la gente diciendo que no aceptaran equipos electrónicos de regalo de Navidad porque podía pasar lo que pasó en el Líbano. Dime tú hasta dónde llega esta gente, ¿ah? Bueno, porque, Norexa, lo más importante para Nicolás Maduro es mantener a la gente comunicada. O sea, cuando Nicolás Maduro ha cerrado medios, persigue periodistas, Conatel cierra programas de radio, programas de televisión. Es decir, la persecución contra la prensa libre ha sido sustituida, la verdad, también en redes sociales. Bueno, de ahí vino el cuento de que no usen Twitter, pero resulta que las cuentas del régimen usaban Twitter. O sea, el resto no, usted no haga eso. Pero además les voy a decir algo. Ustedes saben, yo ahorita no tengo la cifra estimada de cuántos medios de comunicación hoy en día están bloqueados en Venezuela. Bloqueados, es decir, que la gente en Venezuela tiene que usar VPN o desbloqueadores para poder tener acceso a ellos. Claro. ¿Eso qué nos indica? Que el régimen venezolano no quiere que la gente esté informada. Pero además de eso, lo sustituyen por medios de propaganda del régimen. Entonces, claro, obviamente hay gente que en su desespero de la incomunicación, pues asume que algunas cosas que el régimen diga quizás tenga razón. Pero yo creo que es importantísimo que cuando Nicolás Maduro dice cosas como esas de que no reciban equipos electrónicos, bueno, yo no sé en Venezuela si alguien usaba Viper, la verdad, porque yo creo que vi eso hace muchos años y nunca más lo volví a ver. Eso quedó en la prehistoria, ya. Sí, eso ya nadie lo utiliza. Claro, entonces, ¿qué equipos electrónicos? Bueno, sin duda que se está refiriendo a los teléfonos celulares o a las tablets, a los equipos estos de tipo manual. Pero bueno, votaron a 50 funcionarios públicos en Carabobo porque no querían dar su dirección de redes, no querían dar su identificación. ¿Qué te parece? Bueno, porque eso también tenemos que decirlo, y tenemos que decir todo eso que está sucediendo como claro, de Estado. Por eso es que para el régimen es un problema lo que sucede con algunos medios y obviamente con algunos periodistas. Por eso es que yo creo que hay que insistir en esto de reclamar el espacio serio del periodismo en Venezuela, porque también se presta a que el régimen utilice, por ejemplo, hay cuentas en YouTube que a mí me impresiona realmente, cosas que dicen, por ejemplo, no, es que en estos momentos se acaba de pronunciar un militar. Entonces, claro, la gente que necesita de información, que necesita tener agarrarse del clavo caliente de que a Nicolás Maduro le va a llegar, no sé, un militar y le va a poner una pistola en la cabeza y que con eso va a salir del poder. Entonces, cuando ven una cosa de esta y tú entras a un programa de eso, entonces lo que ves es que aparece un tipo, porque además lo he visto y me escandaliza eso. Aparece un individuo diciendo que hay un militar que se pronunció. Entonces aparece la voz de un tipo y hasta el rostro de un tipo que cuando voy a investigar, el fulano no es militar.
aparece una mujer que dice también que es militar activa. Ya tengo los documentos que prueban que no lo es. Lo voy a presentar esta noche o esta tarde. Pero fíjese, ese tipo de personas les interesa al régimen que aparezca. ¿Por qué? Porque es un poco lo que hace que mucha gente se esté lucrando con la crisis venezolana. Entonces, un programa que de repente uno se queda escandalizado porque de repente ve cómo es posible que 300.000 personas comenten en ese programa que eso es un hecho cierto. Y aparece un general supuestamente del ejército que dice que tiene 400 hombres en la selva en Venezuela. Ya, de verdad, yo creo que ese tipo de desespero es lo que lleva a la gente a la desinformación, porque el régimen juega con eso, apuesta a eso, hace creer. El móvil del asesinato siempre lo quiere tener agarrado, no quiere que ese tema se vaya. Y entonces, mientras tú hablas de la jurisdicción universal, de una orden de captura a una persona viva, y llevarla viva y procesarla, ellos la quieren confundir y la llevar a un asesinato. Entonces tienen ese tema en la cabeza y lo exponen como tú bien lo dices, y ya muchos lo sabemos, por eso no nos hacemos eco de nada de eso. Sí, que todo lo que habla, que si hay, no, bueno, en estos días un influencer, no sé de dónde, argentino, que parecía un hotel 5 estrellas, el helicoide y todas estas cosas que son tan absurdas y tan burdas que por supuesto lo que logran es el efecto contrario, porque la gente al revés se coloca en el otro extremo. Fíjese, yo veía un interesante programa de una persona a la que le tengo mucho respeto, que es Marcelo Longobardi. Él es muy sonado, de hecho aquí todo el mundo temprano en la mañana lo pone para escucharlo. Exacto. Pero él es un tipo bien interesante, fíjese, él hablaba sobre un libro reciente que creo que el titular es Se murió el periodismo o algo así, ¿no? Que es de Gross. Entonces, él decía que hay una especie de juego entre la manipulación de la ira. Dice, porque la sociedad en general está molesta y eso se acentuó desde el COVID-19. Y a raíz de eso viene una cantidad de iras internas que a nosotros se nos suma como venezolanos por la tragedia que vivimos en Venezuela. Entonces, esa manipulación hace que, bueno, que individuos como ese del influencer que tú mencionas, Norexa, pues hace que la gente del lado que cree en la revolución bolivariana, que tiene, digamos, entronizado eso de que la revolución es una opción y de que es la izquierda y no la derecha, y todo este cuento de dividir las ideologías, resulta que pues necesita que alguien le refuerce lo que ellos internamente quieren creer. Entonces, cuando aparece un individuo como este el influencer o como el cuento que le digo, el programa estos de YouTube, realzando el hecho de un militar que supuestamente está preparando un golpe y una operación y no sé qué cosa, pues la gente quiere creer eso, tanto en el sector de la oposición como en el sector del chavismo. Entonces, la gente se agarra de esos clavos calientes. Oye, Norexa, vamos a dejar hablar a Ender porque no lo hemos dejado hablar, chicos, lo tenemos negreado. Sí. Mira, hay dos cosas que me preocupan y que quiero conversar. Sé que lo tocaste al principio del programa, pero Sebastiana, el agarrarse del clavo caliente, y te pregunto, ¿también significa confiar, tener las expectativas con Eric Prince? Es la primera pregunta. ¿Y cómo ha caído eso dentro del seno de la Fuerza Armada para redondear? Y lo otro, no sé si tú tienes que ver con lo que acabas de anunciar sobre esto que vimos la semana antepasada de esta ciudadana. Yo no sé si ella es militar, no sé si te refieres a la que tú estás diciendo pero con un discurso que de verdad dio pena ajena. Esa señora de apellido García, por cierto, ¿no?
Y esos dos puntos quisiera que tú me dijeras sobre cómo ves si ese agarrarse del clavo caliente, agarrarse también de las expectativas que ha generado Eric Prince y sobre esta supuesta militar. Mira, mi querido, me acabas de estudiar, no sé quién es la persona que aparece ahí. No tengo idea. A ver, muéstreme qué dice para ver. Mira, esto te lo voy a alcanzar. ¿No escuchaste este audio? Te lo pongo, lo pusimos hace 2 semanas. Sordos siempre a los gritos de nuestra justicia, han procurado los gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuerzos, declarando criminales y sellando con la infamia, el caldazo y la confiscación todas las tentativas que en diversas épocas han hecho algunos americanos para la felicidad de su país, como lo fue la que últimamente nos dictó la propia seguridad, para no ser envueltos en el desorden que presentíamos y conducidos a la honrosa suerte que vamos ya a aportar de nosotros para siempre. Con atroz política han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a nuestras desgracias, armarlos contra nosotros, borrar de ellos las dulces impresiones de amistad y de la consanguinidad y convertir en enemigos una parte de nuestra gran familia. No lo entendí. De verdad que no lo entendí. Y esto lo pone es Joan Hernández Lares, fíjate. Esto lo colocó Joan Hernández Lares. ¿Ah? Bueno, claro, el mayor Joan Hernández Lares, él es mayor general. Mayor general, es el jefe de la red y capital, que es el mismo que propicia el video que habíamos visto de todos estos de la milicia. Al principio, correcto. Sí, creo que esta mujer que aparece ahí es la misma García, que también es la única mujer que aparece en el video de Johan. Sí. A ver, bueno, obviamente que se nota que ella está leyendo y que no lee muy bien además. Pero creo que es importante, fíjese, hay desatada una propaganda de lado y lado, de unos y de otros. Porque, bueno, obviamente en la Fuerza Armada necesitan tratar de medio mantener yo creo que más que mantener, de evitar el desborde de emociones que hay dentro de la institución, porque lo peor para la Fuerza Armada es que todos en la institución saben que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Sí. Y eso es una tragedia para algunos. ¿Para quién es una tragedia que Nicolás Maduro haya perdido las elecciones? Bueno, precisamente entre esos para los propios hermanos Hernández Lares, para todo lo que es la parte de la camarilla de poder que hay en Venezuela, para ellos son una tragedia. Pero el resto de la institución, pues digamos que está como en expectativa qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy en día, la gran mayoría de la Fuerza Armada sabe con pleno conocimiento que Nicolás Maduro a partir del 10 de enero no es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y eso representa un problema para la institución. Porque si ya hemos tenido toda una avalancha de desertores, miles de desertores de la Fuerza Armada, el ingreso de una cantidad de personas sin el mínimo rigor en la escogencia, que además han llevado a que se saquen promociones tipo express, es decir, promociones de militares, concursos. Hagan un curso y sale. Pues. O sea, aquello que hizo grande a la Fuerza Armada, que fue la profesionalización, la preparación. Mire, yo les puedo decir con absoluto conocimiento de causa que una de las cosas que a mí más me daba cierto respeto cada vez que hablaba con oficiales en los diferentes comandos. Yo me conozco casi todos los comandos del país, ¿saben? A veces sí. Yo iba por algunos sitios y me bajaba en una instalación militar y mire, yo soy periodista y tal, y quisiera hablar con el comandante, y de verdad que era una situación amplia. Ellos hablaban, siempre trataban de estar bien. Yo me fijaba además, cosa que para mí era muy significativo,
incluso cómo portaba el uniforme, porque eso dice mucho de un militar. No un militar echado en un asiento, así como ese es el video, que me dio mucha risa cuando empecé a analizar el video y veía un militar echado ahí acostado, así como que le faltaba poner los pies así en el escritorio. Sí. No, y decir, a ti te toca esta frase, cuando pasa la cámara en frente, tú dices esta frase y te pegas al escritorio. Bueno, montaje. Sí, vale, pero además la manera sentado, así como que bueno, relajados, tú sabes, o no, si yo pongo cara de bravo, no voy a poner cara de bravo porque se me ve más la boca, que yo no hizo voto, pero de verdad es una cosa espeluznante, porque antes, cuando yo iba a algunos de esos comandos, siempre los militares tenían por regla general que estaban estudiando, chicos. Todos te decían, no, es que estoy preparándome para el curso tal, no, es que estoy preparándome porque estoy haciendo una maestría, no, es que estoy haciendo esto, haciendo lo otro. Es decir, los militares nuestros se preparaban todos los días porque necesitaban competir, la sana competencia frente a sus compañeros para poder ascender, para poder tener méritos. Algunos incluso, yo recuerdo una vez que llegué a la oficina de un general y él me dijo, oye, licenciada, ayúdeme usted en algo. Le digo yo, ajá, es que estoy preparándome porque tengo que dar una clase. ¿Será que puedo decirle ante usted para que me corrija? Y a mí me causó sí sorpresa. Y, sí, claro, le digo yo, por supuesto. Bueno, realmente que ese tipo de cosas a mí me merecían mucho respeto. Entonces, hoy en día tenemos a una cantidad de militares con cursos express, sin ningún tipo de preparación, entrenando y entrenándose con garrotes, con palos en mano. ¿Qué es eso? O sea, ese nivel de la Fuerza Armada que se ha disminuido tanto. Y sabe, yo voy a decir algo que quizás vaya a ser muy criticado, pero mire, si algo lamento yo muchísimo, es que un general como Padrino López, Vladimir Padrino López, que tuvo una carrera militar destacada, porque la tuvo, sea y va a ser históricamente un oficial señalado por ese nivel brutal de desprofesionalización que tiene la Fuerza Armada hoy. O sea, un hombre que se preparó, y él mejor que nadie lo sabe, porque Padrino López incluso hizo 2 cursos en la Escuela de las Américas. Se preparó, o sea, él realmente cubrió además todos los espacios como comandante, lo que le mereció, que creo que desde mayor en adelante, si mal no recuerdo, él siempre ascendió de primero. Y no fue porque realmente le regalaron los ascensos, eso puedo decirlo, pues. Pero hoy en día, que el ministro de la Defensa, o sea, que él haya sido el ministro de la Defensa en los años más oscuros de la Fuerza Armada, oye, ese es un mérito que ningún militar quiere tener en su currículum. Y realmente que es lamentable, porque él pudo, entre otras cosas, marcarle un camino distinto a la Fuerza Armada. Y ojo, yo no estoy hablando de que tumbara gobiernos, porque yo no creo en militares tumbagobiernos, pero sencillamente pudo respetar él la Constitución y hacerla respetar. Y como él, puedo decir que una cantidad de militares que he conocido, que no son precisamente los que estaban sentados ahí en el videíto ese, pero que he conocido que me generan y me han generado mucha tristeza porque han bajado la cabeza para poder conservar los cargos. Así es. Sí. Así es. Bueno, Seba, gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Y moja con los clavos calientes. No, tú sabes que yo eso sí no sufro. Yo no me agarro de clavos calientes. Eso es algo bueno que tiene las canas, ¿oíste? Yo tampoco. Así es verdad. Yo tampoco lo hago y ni me monto en ese tipo de cosas. Gracias.